propio Sabina, como Luis Eduardo Aute, un montón de ellos, ¿no? Triana, por ejemplo, había un montón de gente. Pero ese disco concretamente define lo que era la tradición anovada, porque ahí hay tres danzas. En ese disco sí que hay tres danzas. Está la danza prima, está el corri-corri y está el pericote. Para unos más descaradamente que para otros, para nosotros, con nuestra sutileza y nuestra formación musical en aquellos años, pues era una auténtica innovación. Fue un disco que, paradójicamente hablando, marcó como un antes y un después, porque ahí además también incorporamos la gaita. Y ahí descubrimos en el año 77, que el disco se grabó a inicios del año 78, a un rapaz que era de Quirós, al que llamaban Manolín el de Quirós, al que yo posteriormente bauticé como Manolo Quirós, y que conocí además aquí el Yao, en el pueblo yerbato de San Julián, en el año 1977, en la campaña electoral del Partido Comunista de España. Él ahí estaba acompañando a Rosselló de Langreo, a Chiruca y a Che de Cabaños. Y a Che de Cabaños presentóme a Manolo Quirós, y Manolo Quirós se sumó a un proyecto porque en aquel entonces estábamos pensando en llevar a tocar la gaita con nosotros a el gaitero mayor de Asturias, que era Remiso Valle. Pero bueno, aquel hombre, cuando lo conocimos, díjonos: llevaidme a mí, oh, llevaidme a mí. Y con aquellas manos que tenía, tuvimos que llevarlo por si no teníamos miedo que nos pegase, ¿eh? Pero bueno, el caso es que surgió una tremenda complicidad y Manolo Quirós estuvo presente en aquel primer disco, donde además nosotros, partiendo también del histórico que teníamos con Camaretá, pusimos música a textos de Manuel Asuro, a textos de Juan Marcos, pateamos la tradición, innovamosla en el sentido de que la hicimos nuestra y la cantamos como a nosotros nos apeteció, porque hicimos labor de campo, porque de la canción del Chamicero y un cantar que recogimos en Les Bories, la canción de la Mula Torda la recogimos en Sotrondio, la canción de Dame Tira pues fue un texto de Manuel Asur, pero también tirando del mundo del trabajo y del mundo solidario, reinventamos aquella canción y la figura que había que reivindicar evidentemente de Aida de la Fuente y la figura de los Fugaos y la bienvenida a Rafael Alberti, porque en aquellos años de la transición Rafael Alberti estaba en el exilio. Y también reivindicamos, teniendo memoria histórica, el Pozo Funeres, donde hay tirados en ese pozo un montón de seres humanos que por creer en el mundo de las libertades mataronlos y tiraronlos a esa cima. El texto también llega de Manuel Asur. En el segundo disco de Nuberu tocamos un palo totalmente desconocido. Yo no sé si dije antes que los arreglos del disco primero los hizo Miguel Bercher, que era valenciano, y Manolo Cerro, que tocaba la guitarra. Miguel Bercher tocaba el saxo y la flauta, y Juan Cerro tocaba la guitarra y era de Madrid. Ellos hicieron los arreglos acústicos de ese disco. El segundo disco y un disco que tiene un contenido de, bueno, la propia portada lo dice, hay una orella que significa atiende Asturias, atiende lo que fala una tofara, aunque en los oídos tengas mucha lengua castellana. El texto también llega de Manuel Asur. Y ahí también incorporamos un cantar que se llama Céltica, que al final no sabíamos si era el antiguo himno del Reino de Galicia o era una misa que se tocaba en la zona de Quirós, que al final siempre me quedó la duda, pero bueno, sé que en Quirós lo tocaban y parece que también fue el himno o el antiguo himno del Reino de Galicia. El disco lo de Volvamos a Antamar, también de Manolo Asur, la canción de Solu, musicando a Celso Amieva, la canción de Swan, un texto de Manolo, la canción de Duerme Tené, o So Vaqueiro, que cogimos el cancionero de Baldomero Fernández y desguazamos un poco, y ahí nació una ñá como Duerme Tené, y ahí cogiendo dos vaqueires surgió el So Vaqueiro ese que andaba yo por el mundo con dos caballos, y que en aquellos años, en el año 1980, fue el número rojo y estuvo en la lista de los 40 principales a nivel de España, cantando evidentemente por toda la geografía española en una lengua que no existe oficialmente y no existía en aquellos años. Ahí podemos decir que musicalmente hablando era un disco de rock sinfónico, era el palo que tocábamos.
con influencias de mucha gente. Esos arreglos de ese disco los hizo Mariano Díaz y también Antonio García de Diego, que es una persona muy conocida porque, bueno, tocó con Víctor Manuel, con Miguel Ríos, ahora está con Sabina, y un musicazo y un arreglista y con una cabeza privilegiada. Y una historia compartida con gente que no son de aquí, pero que tienen sensibilidad para empaparse de lo que hacíamos un par de guajes del entrego. Y el tercer disco de Nuberu, hablando de tradición anovada, era querer llevar la canción tradicional asturiana o la canción popular al mundo del pop. Y ahí surge, pues, Per cuatro palos que di, surge Rosa Temprana, Carretera de Avilés, Pastor que estás en el monte, cantado con Andrea Broston, con acento macarrónico americano, pero que ahí está, La Cabradiega, tengo de Ronaldo Valle, que era una vaqueira, que tenía en aquellos años, los arreglos hizo los René de Coupeau, y tengo de Ronaldo Valle, pues en aquel momento era la época del tecnopop, y si la escucháis, dame la risa escucharla y hasta me da vergüenza, cierto pudor sí que me da, porque digo, coño, y hacíamos nosotros haciendo aquellas cosas, ¿no? Que no tenía nada que ver con nosotros, pero hicímoslo. También cantamos Yo no soy marinero, cantamos A la Carbonera, y también cantamos, pues, Tengo de subir al puerto. Y todo esto, pues, tenía, en algunos casos, un contenido pop, y era un poco lo que hacíamos. Por eso quiero decir que la tradición anovada, entre los tres CDs, yo creo que se resume en lo que es la historia de Nuberu. Después hubo un impasse, y en ese impasse, pues, que duró desde el año 83 hasta el año 91, que volvimos a retomar el tema de Nuberu, por culpa del MIFIU, porque parábamos en un Chile que era la escuela de la tonada, y era la escuela que había en Asturias en aquellos años, donde la gente entraba por la tarde y salía a las 7 de la mañana, que alguno de los que está aquí presente compartió conmigo, como el caso de Daniel, en el Bar Concheso, cantando con Pelayo y con todos los cantantes que pasaron por allí, tocando la gaita y cantando tonada, y allí pues era como la escuela, era la escuela de la tonada, era una tertulia que había, que compartíamos allí sidra, los pinchos de bacalao y de tortilla y lo que había, y sobre todo música, fundamentalmente música.